No lo conocen, nuestro hermano ya anteriormente había estado con nosotros. Él es hermano de mi esposa. Su nombre es Ubaldo, el doctor Ubaldo Salazar. Él viene de la iglesia de Lyford, Texas. Y pues en esta mañana él nos está acompañando y él dijo: yo quiero predicar a la iglesia de Hueco. Bueno, pues el lugar. Es su tiempo, bienvenido. Y ahora ustedes van a orar por mí mientras estoy aquí parado. Porque yo creo que en ese momento ellos empiezan a atacar. Así es de que para que no se me olvide lo que yo quiero decirles, ustedes van a estar ahí orando. O sea, voy a pedirles a todos, hasta los niños que están ahí sentaditos, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Que aquí estoy al frente y ustedes van a estar orando por mí mientras yo expongo la palabra de Dios. Amén. En este tema voy a explicar 3 tipos de carreras, y la que más nos interesa es la última. Las 2 primeras son como preámbulo para poder captar la atención de ustedes, y nos interesa conocer cómo debe ser la carrera del cristiano. Así es que la primera carrera de la que les voy a hablar es una carrera llamada la carrera del espacio, donde 2 naciones se disputaron la supremacía por el espacio, porque esto traía consigo el beneficio de ser considerada la mayor potencia, y yo creo que en su mente probablemente ya pasan 2 nombres de 2 naciones que se disputaron esta carrera espacial. Esto ocurrió antes de que el hombre llegara a la luna. Y me refiero a 2 países que siguen siendo potencias en sí: Estados Unidos, el lugar donde vivimos, y el otro es la antigua Rusia, que se llamaba USSR, o sea, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y los americanos estaban un poquito atrasados con respecto a esta carrera, y hubo un momento en que se sintieron como que iban a quedarse atrás cuando la URSS mandó su primer satélite al espacio. No sé si ya algunos en su mente, ¿verdad?, pasa el nombre de un satélite llamado Sputnik. Este fue lanzado el 4 de octubre de 1957 y duró en el espacio aproximadamente 3 meses. Así de que eventualmente cayó, se desintegró, y consistía simplemente de una esfera metálica con 4 antenas, y en su recorrido en el espacio logró proporcionar información importante para las futuras generaciones. Entre ellas aprender más acerca de las señales de radio y también información acerca de la atmósfera. Después de que este satélite se lanzó, esto precipitó una crisis, se llamó la crisis del espacio, donde inclusive llegó a formar parte de lo que fue llamada la Guerra Fría entre 2 países que se disputaban no solo el espacio, pero también la economía, la política en todo el mundo. Y el Congreso de Estados Unidos no quiso dar paso atrás, sino que se lanzaron con todo, poniendo mucho dinero por delante, y sobre todo con el apoyo y el liderazgo del presidente de entonces, el presidente Kennedy. Así es de que al final de cuentas este satélite, esta campaña rusa, no vino más que a poner como una agujita en la espalda de Estados Unidos para que también ellos no se quedaran atrás.
Y por último, ocurren muchos eventos, pero uno muy importante es que Estados Unidos termina adelantándose, mandando el primer hombre a la luna. Y a eso ya ustedes ya están más familiarizados. Esta carrera continuó y solamente voy a tratar de darles un resumen para no entretener mucho el aspecto de la historia y no tanto tocar la tecnología, porque de eso no sé mucho, pero resulta que la carrera termina, vamos a decir entre comillas, porque no termina en el sentido de que ya no se hizo nada por conquistar el espacio, sino que termina, como quien dice, aceptándose que Estados Unidos se fue a la vanguardia en cuanto a esta carrera, porque simbólicamente termina en que las dos naciones hacen, por decir, las paces, y como quien dice, ambos lados reconociendo, ¿verdad?, que no era cuestión de competir uno contra el otro, sino buscar el bien de la humanidad. Y hubo dos satélites que alrededor de 1975 se encontraron en el espacio. Un satélite americano y un satélite ruso se encontraron y se conectaron sus cápsulas, y los astronautas de ambos países lograron comunicarse a través de las cápsulas y lograron saludarse, y como quien dice, hicieron las paces, en el sentido de que está bien, te doy reconocimiento, está bien, no es cuestión de pelear, es cuestión de avanzar por el bien de la humanidad. Así de que con esto me quedo en cuanto al preámbulo de la primera carrera del espacio, y solo era para ganar un poquito de atención. La segunda carrera del espacio, yo escogí ese tema para conectándolo con el hecho de que todo el mundo quiere llegar al espacio ahorita, y en este momento ya no solo los gobiernos se han empeñado en conquistar el espacio, sino hay compañías privadas, hombres de negocios inmensamente ricos, nombres que ustedes también están familiarizados, y que ellos más que por el bien de la humanidad, realmente detrás de todo eso están buscando un bien personal, ¿verdad? Si son ricos, quieren hacerse todavía más ricos, y aparte están dándole un toque a su vanidad, a su orgullo y a su ego. Tres nombres me vienen a la mente, porque son personas que están ya muy metidas en esto. Y no hace mucho, probablemente a finales de julio, el dueño de Amazon. ¿Quién es el dueño de Amazon? Jeff Bezos. Él hizo una incursión en el espacio, pero no llegó tan lejos a como llegan los cohetes especiales, pero él solamente tenía la curiosidad de llegar al espacio donde él podía estar sin los efectos de la gravedad. Y fue un viaje interesante, que una vez pasando una cierta línea en el espacio que está aproximadamente a 100 kilómetros de aquí, ahí la gravedad es una microgravedad, así de que ahí a ese nivel ya ellos querían tener la experiencia de poder flotar en el vehículo espacial en el que ellos iban. Así que no es el hecho de que se aventuraron muy adentro en el espacio, pero ahí donde alcanzaron a llegar un poquito más adelante de esa línea de los 100 kilómetros, donde ellos ya pudieron experimentar, y ahí él creo que gastó más de $5 billones y vendió unos cuantos boletos. Por supuesto, uno de ellos fue gratis, que fue el boleto para su hermano. Su boleto de él pues fue subvencionado por él mismo, pero en ese viaje estuvo una viejita de 84 años. El nombre se me va ahorita, pero ustedes pueden buscarlo. Ella era un piloto aviador, así de que fue un viaje pues que fue
no exclusivo, ¿verdad?, de un grupo de personas, pero abarcó diferentes edades. En ese viaje también estuvo un joven de 18 años y o sea, es muy interesante. Y para ellos, una vez llegaron al espacio y pues pudieron flotar, ¿verdad? La experiencia de ellos fue wow, qué maravilloso, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar nosotros, hermanos, ¿verdad?, comparando esa carrera del espacio del hombre, ¿verdad?, en lo que la carrera que nos toca a nosotros vivir en esta tierra y que continuará a través de la eternidad, una experiencia que no tiene comparación, ¿verdad? Vamos a decir mucho más que wow, no sé qué palabra exista para poder experimentar lo maravilloso que va a ser esa entrada al espacio, y que va a ir mucho más allá de nuestro sistema planetario, ¿verdad? Mucho más de la galaxia en la que vivimos, porque según la palabra de Dios en la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Así es de que esta carrera, segunda carrera de las que le estoy hablando, ¿verdad?, se están tirando millones y millones y millones de dólares, y otros de los nombres. Tenemos allí un inversionista que le gustó Texas para poner su plataforma de lanzamiento muy cerca de donde yo vivo, en Brownsville, Texas. Me refiero a Elon Musk, ¿verdad? Un hombre súper millonario, ¿verdad?, que también tiene su plataforma ahí y en otros lugares, y cuyo objetivo es llegar al planeta Marte, de donde él piensa tenerlo como una estación de relevo, para de ahí hacer lanzamientos todavía más lejos. Y su propósito es que para el 2050, no sé si vamos a llegar a cómo van las cosas, ¿verdad?, piensa que haya una cierta población de humanos en el planeta Marte. Y aunque suene muy interesante, ¿verdad?, sabemos que esto es limitado, porque lo que Dios nos ha enseñado en su palabra no tiene límite. No alcanzamos a imaginarnos hasta dónde nosotros, los seres humanos, podemos llegar. Y ellos con sus protecciones exteriores, ¿verdad?, sus cascos o lo que sea, para protegerse de radiaciones electromagnéticas, de polvo interestelar, del frío intenso que hay allá arriba, ¿verdad? Pero nosotros sin ninguna protección, porque Dios, ¿verdad?, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad?, no nos alcanzamos a imaginar la forma en que Dios va a poder ayudarnos a llegar hasta donde Él quiere que estemos. Porque de acuerdo a Juan 14, del 1 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces hay muchas referencias en la Biblia que nos enseñan a ubicarnos en el lugar que Dios quiere que estemos. Y Él está haciéndonos una invitación. Pero esa carrera, por lo cual ahora debo pasar a la tercera carrera, esa carrera no empieza en el momento en que despeguemos, ¿verdad? Y podemos más o menos imaginarnos en el momento en que despegaremos, porque la Biblia, por lo menos me vienen unos cuantos versículos a la mente. Uno de ellos, cuando Jesús es levantado en las nubes, en presencia de la gente que lo despidió, y entonces dice que se presentaron dos varones vestidos de blanco, viendo a los discípulos asombrados, pensando en qué va a pasar después. Los varones vestidos de blanco, que sabemos que eran ángeles, dijeron: no os amedrentéis. Dice: este mismo varón que fue tomado de vosotros, ¿verdad?, así mismo vendrá en las nubes de los cielos. Entonces, el despegue no es difícil imaginarnos, ¿verdad? Otro versículo que me viene a la mente, donde se me figura que así será nuestro despegue, es cuando
Pablo nos dice, no quiero que ignoréis, ¿cómo va el versículo? Dice, acerca de los muertos, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en los aires. Entonces, ahí está, la plataforma de despegue será desde cualquier punto en que ustedes se encuentren. No tenemos que reunirnos en Bronzeville o en la estación Kennedy o en los diferentes lugares que tienen sus plataformas de lanzamiento. Muy bien, ahora quiero que nos ubiquemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18 de 1 de Samuel 18. Hay un capítulo donde hay una historia bien interesante. Voy a tratar de resumirles la historia. En esta historia vemos que hay una sublevación, una rebelión, donde el hijo de David, uno de ellos muy apuesto, lo describe la Biblia, y que se había ganado la confianza del pueblo, ya con cierto propósito, con cierto plan. Él tenía la intención de ganar el lugar que no le correspondía, porque Dios tenía un plan diferente, y entonces el reino no iba a ser para Absalón, pero Absalón ya había hecho planes, y resulta que ya se había empezado a disgregar, a separar, no solamente en una nación única de Israel, pero dice que hubo una separación de las tribus del norte y las tribus del sur, donde a las tribus del norte se les siguió llamando Israel y a las tribus del sur se les llamó Judá. Y entonces, déjenme voy a ese capítulo. Dije 1 de Samuel 18, ¿verdad? Si alguien no tiene, me puede facilitar su Biblia. Bueno, en ese capítulo nos dice que es 2 de Samuel, no es 1 de Samuel. Dice que David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Entonces David era un hombre muy organizado, muy preparado, muy astuto para la guerra. Y entonces él escogió lo mejor de lo mejor. Y entre esos individuos, esos líderes, estaban algunos de sus familiares, ¿verdad? Casi podemos hablar de nepotismo, ¿verdad? Cuando se habla de nepotismo es cuando en organizaciones, en empresas, ¿verdad? Los principales son familiares y los mejores puestos se les dan a los familiares, pero tenemos aquí cualidades importantes en estos individuos que él asignó, que no nos importa si eran familiares o no. Y entonces dice que él escogió entre ellos a sus primos, que eran hijos de su tía, llamada Zeruya. Uno de ellos se llamaba, dice una parte, en el versículo 2 dice, una tercera parte bajo el mando de Joab, que llegó a ser su general. Una tercera parte bajo el mando de Abisaí, también hijo de Zeruya, que era hermano de Joab.
y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y entonces el rey tenía intención de ir con ellos. ¿De ir con ellos a dónde? A pelear contra Absalón, porque Absalón quería desarraigar, ¿verdad?, a David de su posición. Y entonces David era muy respetado y muy amado, que le sugirieron sus súbditos que no vaya, que se quede, porque para el pueblo era mejor que él estuviera vivo a que estuviera muerto. O sea, verse sin su rey, entonces probablemente iba a acarrear más desorden. Y entonces, bueno, él accedió a las sugerencias. Eso se menciona en el versículo 3. Y entonces cuando ya los generales salen en camino a la batalla, David les encarga algo especial. Si se acuerdan, ¿qué es lo que les dijo con respecto a Absalón? Dice, nada más con que me respeten la vida de Absalón, ¿verdad? Yo creo que era una comisión demasiado peligrosa, una comisión muy delicada, pero al final de cuentas sus generales ya tenían en mente qué es lo que iban a hacer. Pero allí David, como padre, ¿verdad?, él no pensó tanto en la seguridad del pueblo o de los que iban a la batalla, sino pensando más en el bienestar de su hijo, en la vida de su hijo, ¿verdad? Como pienso que a lo mejor todo padre haría, ¿verdad? Aquí nos ponemos en una situación delicada también los padres, ¿verdad?, donde a veces damos todo por los hijos, ¿verdad? Y es una situación que puede ser peligrosa, ¿verdad? Porque a veces las cosas no van tan bien y entonces nos ponemos en esas situaciones delicadas. Bueno, ya en la batalla resulta que fue una batalla muy dura, pero dice que en la historia que en el bosque donde ellos pelearon, dice que más gente quedó atrapada en el bosque que por las lanzas de los soldados. Y entonces Absalón, si alguien recuerda en las historias de los niños, cuál era una característica física que él tenía, que tenía su cabello largo. No sé si se hacía algún tipo de chongo o de trenza, pero resulta que él quedó atrapado en una de las ramas y su mulo siguió de camino sin detenerse, así de que él quedó colgando sin hallar manera de poder bajar, de poder descender y escapar. Y entonces alguien lo descubre y le dan aviso al que menos deberían darle aviso, ¿verdad? Se le da aviso a Absalón, y Absalón, sin tener misericordia de él, sin tener respeto por su jefe que era el rey David, sin acordarse de las palabras de que a mi hijo me lo respetan, entonces él después de una disputa con el criado que lo encontró, dice, tu criado no sirves para nada, ¿por qué no lo mataste? Y el criado se defendió y dice, porque si yo lo mato, tú mismo me vas a echar de cabeza, ¿verdad? Tú mismo me vas a echar en cara delante del rey, y al rey nada se le oculta. Y al final de cuentas, ¿verdad? Absalón muere allí, y entonces, Absalón muere ahí, y Joab da la comisión a un etíope, le da la comisión de que como mensajero corra a lo que le den los pies para dar la noticia al rey. Y una vez que ya se le da la noticia al rey, para que todo ya quede en calma, todo el mundo se tranquilice, que todo está en paz. Pero hubo un israelita, déjenme acuerdo del nombre aquí, se llama Ahimas. Dice, Ahimas, él vino también corriendo, ¿verdad? Queriendo él, ¿verdad? Queriendo ser el primero, queriendo ser el individuo en llevar las buenas, ¿verdad? No se puso a pensar en todo lo que implicaba, y no sabía ni siquiera de
qué trataba todo el asunto, pero él se ofreció a dar las nuevas. Y entonces le dice Joab, le dice, pero ¿para qué quieres tú ir si nada vas a ganar? Nada vas a ganar con esto. Dice, pero yo quiero ir de todas maneras. Y entonces al último insistió tanto que también Ahimaas dice, ok, ven. Y entonces en las Olimpiadas, ustedes recuerdan quiénes son los mejores corredores. Los etíopes y los sudaneses, son africanos, ¿verdad? Entonces, pero Ahimaas, que era hebreo, se le adelantó en la carrera. Y entonces, una vez que llega o que está acercándose, el atalaya que está ahí arriba de las murallas le da aviso al rey que alguien viene en camino. Y entonces dice, el correr es como el de Ahimaas. Y entonces resulta que venía otro detrás y no sabía de quién se trataba. Pero resulta que el que llegó primero fue al que se le mandó al último. Llegó primero a Ahimaas. Y cuando se le pregunta a Ahimaas de qué se trata el asunto, qué noticias trae, y dice, yo no me vi un alboroto y pues no sé de qué se trata, ¿verdad? Entonces creo que el rey pacientemente espera. Él ya había pensado que se trataba de algo bueno, y entonces llega el etíope, y el etíope le dice, sean los enemigos del rey como este joven, ¿verdad? Como este joven Absalón. Y entonces aquí vemos un llanto que para mí suena desconsolador, un llanto muy triste, y que para mí refleja lo que se dice de David. Porque según vimos en la escuela sabática pasada, fue esta semana que hablamos acerca de los tipos que hablan de algo que representa una cierta persona o un cierto símbolo. Entonces tenemos en Moisés a un tipo de Jesús, tenemos a José a un tipo de Jesús también, y tenemos a David a un tipo de Jesús también, o a un tipo de Dios inclusive, porque la Biblia lo describe como a un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces vemos aquí un padre llorando por su hijo, y yo me imagino también a Dios llorando en cierta ocasión, que hasta no pudo ver la escena de la muerte de su hijo Jesús, cuando Jesús pendía de la cruz, ¿verdad? Él seguramente lloró, ¿verdad? ¿Y quién estaba ahí para consolar a Dios? No había nadie, ¿verdad? Los ángeles estaban ahí, pero no, ese consuelo no es lo mismo, Y vemos en el llanto de Jesús, cuando Él llora por Jerusalén, el llanto por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Parecido al llanto de David, Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo fuera la persona que hubiera muerto en lugar de ti? Entonces, esto es algo nada más extra, ¿verdad? Pero lo que yo quería resaltar aquí es la carrera de estos dos individuos y el propósito que llevan. Y cómo podemos compararlo con la carrera de nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces estamos en la iglesia y no conocemos realmente a fondo el propósito por el cual estamos aquí, ¿verdad? Los niños y los jóvenes probablemente, pues porque aquí están sus papás, ¿verdad? Probablemente porque así crecimos, ¿verdad? Porque a lo mejor ya es una costumbre, a lo mejor simplemente es un hábito, a lo mejor porque tenemos miedo del futuro y nos sentimos seguros en que al estar aquí a lo mejor Dios nos va a salvar, ¿verdad? Pero ojalá que pudiésemos conocer el propósito de Dios de manera más completa, para que podamos estar más firmes en la iglesia, firmes en el propósito que Dios realmente quiere que tengamos. Por otro lado, a veces como cristianos damos el mensaje inapropiado, ¿verdad? El mensaje que tenemos es un mensaje muy claro,
pero a veces, ¿verdad? Somos muy celosos del mensaje y en lugar de ganar a las personas, los ahuyentamos con mensajes que pueden ser atroces para la gente, desalentadores, y probablemente en lugar de atraerlos, los repele, ¿verdad? Un ejemplo, hay una cierta persona, ¿verdad?, que yo conozco, pone mensajes de Facebook, casi mensajes como de mensajes demasiado agresivos, ¿verdad? Que yo busco a ver cuántos likes tiene y no tiene ningún like, por supuesto, ¿verdad? No tiene likes porque la gente no se siente atraída con ese tipo de mensajes agresivos. De que si eres la iglesia verdadera, pues tienes el mensaje verdadero, ¿verdad? Pero eso no nos da el derecho de abusar de eso y de agredir a los demás con el mensaje, que al final de cuentas sí llega a ser un mensaje agresivo, en el sentido de que requiere un cambio de nosotros y un cambio de la humanidad. Pero Dios es el único que puede hablar de una manera fuerte, ¿verdad? Como lo ha hablado en ciertos tiempos, refiriéndonos por ejemplo a Juan el Bautista, quien él tenía la capacidad, el poder, el Espíritu Santo de poder dar un mensaje tan fuerte como decirle a Herodes, ¿verdad?, en su cara lo que él era, ¿verdad? El mensaje de dar el nombre de pecado, su nombre que le corresponde, como dice una frase de Elena de White: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran y se venden. Entonces, ¿cómo es la carrera de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de correrla para poder llegar a ese espacio, ¿verdad?, que va más allá del espacio de las galaxias y lo puramente físico, ¿verdad?, que es un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de unidad. Voy a compartir unos versículos donde allí se nos da algunas explicaciones de cómo debemos correr esa carrera. Filipenses 3:14, ahí dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahí la palabra clave de cómo debe ser nuestra carrera es la primera palabra: prosigo. Entonces, proseguir significa continuar. O sea, si ustedes empezaron esta carrera y están aquí en esta iglesia, prosigan, continúen, sigan adelante, persistan, no se queden a medias, ¿verdad? No dejen las cosas ahí nada más empezadas. Entonces, eso es lo que se requiere de nosotros cuando empezamos una carrera, ¿verdad? Una carrera de maratón, ¿verdad? El cometido son 20 kilómetros, 21 kilómetros, ¿verdad? Y el hecho es llegar. El hecho es llegar, no es llegar primero, el hecho es llegar. Y ahí en ese maratón, ¿verdad?, todo el mundo está incluido: niños, grandes, pequeños, mujeres, hombres, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ahí está la primera clave: debemos de proseguir en esa carrera. El versículo que se leyó al principio, en Hebreos 12:1, ahí nos da varios elementos, ¿verdad? Y en esa carrera, como la carrera que se corre en un estadio, ¿verdad?, Pablo introduce el elemento de los testigos. Dice: teniendo alrededor de nosotros una nube grande de testigos, ¿verdad? Esos testigos pueden ser hasta el mundo mismo, porque el mundo espera más de nosotros, ¿verdad? Puede ser tu familia, ¿verdad? Tu familia que no está aquí, pero que también espera más de ti, y son la nube de testigos que está viendo cómo corres tu carrera, ¿verdad? Recordemos
Recordemos la carrera de Ahimaas, cuando lo divisó el atalaya, que dijo: me parece que es Ahimaas, porque corre como Ahimaas, ¿verdad? Ojalá que la gente nos identificara desde lejos y pudiera decir, ¿verdad? Ese sí es cristiano porque corre como cristiano. Bueno, ese es el primer elemento, de que hay testigos y que tenemos un cometido ante los demás, un cometido inclusive ante los ángeles, que están como expectantes a ver qué va a suceder, que quisieran meterse a ayudarnos y que están dispuestos a ayudarnos también. Dice: teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Es el siguiente elemento. Me perdí, que me encuentro aquí otra vez. Lo encontré. Entonces, la palabra despojar, interesantemente, tiene una raíz medio curiosa. Despojar significa quitar el pellejo. Quitar el pellejo. Entonces, quitar, no solamente quitarlo, sino quitarlo con violencia. Despojar, como cuando hablamos de expresiones que los ricos despojan a los pobres, ¿verdad? O cuando perdemos algo, ¿verdad? De manera inesperada, ¿verdad? Se me despojó de mis bienes, ¿verdad? Dice quitar una cosa a una persona con violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos encima nosotros, de lo cual debemos despojarnos porque nos estorba, porque no nos ayuda, porque representa un peso para nosotros, ¿verdad? ¿Qué podría ser? ¿Verdad? Aquí cada quien tiene aquí un momento, ¿verdad? Un segundo de pensar en su mente qué es lo que tú debes deshacerte de ti para que puedas continuar la carrera de manera más liviana, de manera más ligera, de manera más tranquila, ¿verdad? De manera que nada te estorbe. Pudiera ser un hábito que te estorba, que repites y repites y repites y molesta también a tu propia vida y no te deja continuar. Un hábito, un vicio, el orgullo que tenemos, ¿verdad? La vanidad, que no es muy diferente a la vanidad de los ricos, como la vanidad de esos que corrían, de los que están corriendo la carrera del espacio moderna, ¿verdad? Es la misma vanidad de la que nosotros tenemos, es la vanidad del ser humano. Entonces debemos despojarnos de algo, ¿verdad? Para poder continuar la carrera. Y la otra parte de este versículo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces aquí habla más claramente, no solamente dice que nos despojemos de algo, pero del pecado, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué más es pecado? Dice que la transgresión de la ley es pecado. Y en cuanto a la transgresión de la ley, no se limita a los 10 mandamientos. Recuerden que Jesús expandió, ¿verdad? La versión de la ley, la hizo perfecta, ¿verdad? Viviendo una vida libre de pecado. Entonces, es decir, despojarnos del pecado es buscar una vida semejante a la de Jesús, una vida sin pecado. Y luego dice el pecado que nos asedia. La palabra asediar, ¿verdad?, nos puede también ayudar a entender un poquito el concepto. Asediar es algo que molesta, algo que importuna, que nos deja incomunicados, algo como que se nos pone una cerca alrededor y de la cual no podemos librarnos, algo que nos encierra.
y algo que está importunándonos ahí, molestando a cada rato. Entonces, por experiencia, ¿verdad? Hemos luchado con eso en nuestras mentes, ¿verdad? Pero no somos capaces de salir de eso. Entonces, el otro elemento es que dice que corramos con paciencia la carrera. Es decir, corramos de tal manera que no nos desesperemos, ¿verdad? Esta carrera, si fuera por nuestra propia cuenta, probablemente no avanzaríamos más que 3 pasos y retrocederíamos 2 y nos quedaremos siempre donde mismo. Entonces, esta carrera no tanto depende de nosotros, sino depende de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, de ponernos en las manos totalmente de Él. Y les voy a dar un versículo último que nos ayuda a entender un poquito más lo que esta carrera significa y cómo debemos de correrla. En 1 Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. Entonces aquí analicemos ciertas palabras. Dice, no como a la aventura significa no por casualidad o por suerte o sin propósito alguno, como a ciegas o como buscando algo incierto. Dice, pero que dice que él peleaba como, dice, él peleaba de esta manera, no como pelea el viento. O sea, él peleaba su carrera, ahora casi en lugar de imaginarnos corriendo, ahora su carrera es como la de un boxeador, donde él tira con el puño donde sabe que debe de tirar, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Si no nos guiamos con la palabra de Dios, vamos a estar como a oscuras, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, si no sentimos que hemos encontrado el propósito de Dios y estamos caminando nada más sin rumbo alguno, necesitamos dedicarnos más al estudio de la palabra de Dios. Necesitamos más pedir de su Espíritu para que Él nos guíe. No tenemos que continuar nuestra carrera como golpeando al viento sin propósito alguno. Hermanos, hay muchos versículos que me gustaría compartirles, pero debemos asirnos a la palabra de vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Eso está en Filipenses 2:16. Y la carrera del cristiano tiene una meta, no es necesariamente la meta del espacio como del espacio del que hablé hace un poco. Dice, no tenemos que vivir sin propósito. Dios tiene un propósito muy claro, pero para ello tenemos que leer su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos salir confortados con su palabra, no desanimados. Como les dije al principio, esta carrera es para todos, ¿verdad? Y de hecho hay un versículo que dice, no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla. Los ligeros son los rápidos. Es decir, no es nada más de los más estudiosos, de los pastores, ¿verdad? La carrera es para todos, hermanos, y ojalá escojamos continuar en esta carrera. Dios les bendiga.
serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, por favor acompáñanos en el resto del día y ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a continuar en esta carrera que hemos empezado. Ayúdanos a persistir y a llegar a la meta. Amén. Con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.